Me despidieron por decir la verdad, y todos se hicieron los tontos. Siempre me consideré alguien justo, no perfecto, ni mucho menos, pero sí con un sentido de ética que a veces, para serte sincero, me pesaba. En mi trabajo solían decir que era demasiado correcto, como si fuera un insulto. Yo lo tomaba como halago. Pensaba que si alguien tenía que ser la voz incómoda en un sistema podrido, pues que fuera yo. Llevaba 6 años trabajando en esa empresa. No era un lugar espectacular, pero me había dado cierta estabilidad, un sueldo decente y una rutina que, hasta cierto punto, me resultaba cómoda. Tenía mis horarios, mis compañeros de siempre y un jefe que no molestaba demasiado si hacías lo que se esperaba. Era el típico entorno donde todo funcionaba más por costumbre que por eficiencia, como una maquinaria vieja que chirría, pero aún avanza. Hasta que un día lo vi. No fue algo menor, no fue un rumor ni un chisme de pasillo, lo vi con mis propios ojos. Yo trabajaba en el área de logística y ese lunes en particular tuve que hacer una entrega de documentación a la oficina de finanzas, donde no suelo estar. Era temprano, tipo 8:30, cuando todavía no había mucha gente. La mayoría no llegaba antes de las 9. Entré al cubículo de Carla, la contadora principal, para dejarle un informe y escuché voces detrás de la puerta entreabierta de la sala de reuniones. Al principio no presté atención, iba a irme, pero algo en el tono de voz me hizo detenerme. Era ese tipo de conversación que uno no debería oír, pero que una vez que empieza no puede dejar de escuchar. Entonces pasamos el monto como gastos operativos y nadie va a revisar eso, ¿cierto? Dijo alguien que reconocí como el subgerente, Mario. Obvio, ya lo hemos hecho antes, solo asegúrate de que no quede rastro en los correos, respondió una mujer que luego supe era Claudia, la jefa de compras. Me quedé inmóvil. Eran fondos desviados, malversación de recursos. Literalmente hablaban de cómo hacer pasar gastos ficticios para cubrir transferencias que claramente no tenían respaldo. Salí de ahí lo más silenciosamente posible. Estaba agitado. Me temblaban las manos. Sentía que había visto algo que no debía, pero al mismo tiempo sabía que no podía hacerme el ciego. Lo hablé con Lucía, una compañera de mi confianza. Me miró con cara de terror cuando le conté. ¿Estás loco? No te metas en eso, Andrés. Te van a hundir. ¿Y qué hago yo? ¿Miro para otro lado? Como todos. Por algo nadie dice nada. Esa respuesta me taladró el cerebro. Como todos. Esa frase me acompañó días. ¿De verdad estábamos tan acostumbrados a callar? ¿A aceptar que si los de arriba se roban la plata no hay que hacer olas? Pero yo no pude. No estaba hecho para mirar hacia otro lado. Fui a hablar con recursos humanos primero. Les pedí discreción. Les dije que tenía información grave. Me dijeron que iban a investigarlo. Pasaron 2 semanas, ninguna novedad. Nadie me volvió a llamar. Pensé que quizás era normal, que los procesos internos toman tiempo. Pero una mañana, cuando entré a la oficina, sentí el ambiente denso, miradas evitándome, silencios incómodos. Lucía ni siquiera me saludó. A media mañana me llamaron a la sala de reuniones. Estaban ahí el jefe de RH, el gerente general, y Mario, el subgerente, el mismo que había escuchado hablando de los montos. Me ofrecieron café. No acepté. Andrés, empezó diciendo el gerente general, con un tono demasiado amable para lo que venía. Hemos evaluado tu desempeño en los últimos meses y, lamentablemente, creemos que no estás alineado con los objetivos de la empresa. Me quedé mudo. ¿Mi desempeño? Sí. Has estado mostrando actitudes que generan desconfianza en tus compañeros. Y además, este ambiente que se ha generado en tu área no es saludable. Me estaban despidiendo, sin más, sin una sola mención al motivo real, sin nombrar la denuncia. Yo lo sabía, ellos también lo sabían. Pero se hicieron los tontos. Me quedé quieto, tragué saliva, no dije nada. Firmé los papeles, tomé mis cosas y me fui. Y lo peor fue que nadie, absolutamente nadie, me escribió después. Ni Lucía, ni los que me sonreían todos los días. Nadie me defendió, nadie habló. Todos se hicieron los tontos. El día que salí por la puerta de esa oficina, con mi caja de cartón y los pasos de toda una rutina detrás de mí, me sentí vacío. Era como si me hubieran arrancado algo más que el trabajo. No era solo el despido injusto, era la sensación de que el mundo giraba igual aunque hubieras hecho lo correcto. Me senté en la banca frente al edificio. Vi a algunos de mis excompañeros entrando y saliendo, con la vista gacha, como si no me vieran, pero me veían. Claro que me veían, solo que era más cómodo fingir que no.
Lucía pasó por al lado. Yo alcé la mirada, esperando al menos una señal, un gesto, una mirada que dijera, lo siento, te creo, te entiendo, pero nada. Apenas un parpadeo rápido, como quien ve una sombra en su periferia. Y siguió caminando. Ahí me di cuenta de algo que me dolió más que el despido. El miedo de los demás era más grande que su lealtad. No era rabia lo que sentía, era una especie de decepción profunda, como si de pronto todo lo que creías conocer de las personas se derrumbara de golpe. Gente con la que había compartido años, cumpleaños, problemas familiares, cafés de lunes en la mañana, y ahora simplemente me borraban. Durante los días siguientes me costaba levantarme, dormía mal, me quedaba despierto hasta tarde, con la televisión prendida solo para no escuchar el silencio. Sentía que había perdido algo más que un empleo. Había perdido parte de mi identidad. Mi familia trataba de animarme. Mi hermana me decía que ya parecería otra oportunidad. Mi mamá me preparaba café como cuando era adolescente, como si eso bastara para devolverme el equilibrio. Yo agradecía el gesto, pero por dentro sentía un nudo que no sabía cómo desatar. Me costaba incluso explicarlo. No se trataba solo de que me hubieran despedido. Se trataba de haber hecho lo correcto, de haber intentado que las cosas se hicieran bien, y que todo el sistema me hubiera escupido por eso. Una tarde me llegó un correo anónimo, sin remitente claro. Solo decía, tenías razón, lo siguen haciendo, pero ahora con más cuidado. Cuídate. Me quedé helado. Lo leí al menos 20 veces. No decía quién lo había escrito, pero sabía que era alguien de dentro. Alguien que tal vez también quería hablar, pero no podía. O no se atrevía. Y entendí entonces que aunque nadie me lo dijera en voz alta, no todos me habían olvidado. Algunos simplemente no sabían cómo romper el silencio. Pero eso no me devolvía nada. La plata que tenía ahorrada se iba reduciendo. Mandé currículums, muchos, más de los que puedo contar. Algunos ni respondieron, otros me llamaron a entrevistas, pero bastaba que preguntaran por qué había dejado mi anterior empleo para que sintiera ese frío en la espalda. ¿Qué iba a decir? ¿Que me echaron por decir la verdad? Empecé a dudar de todo. ¿Había hecho bien? ¿Tenía que haberme callado? ¿Y si simplemente había grabado todo, enviado la prueba a la prensa o a una entidad externa? Pero no lo hice, porque confié en que los canales internos funcionarían. Porque pensé que si hablaba con recursos humanos, alguien me respaldaría. Que si actuaba bien, sería protegido. Qué inocente fui. Una noche navegando en redes sociales, me crucé con un perfil de uno de mis antiguos compañeros. Había subido una foto del team en una cena de empresa, todos riendo, copas en alto, incluido Mario, incluida Claudia, como si nada, como si lo que hacían no tuviera consecuencias. Sentí rabia y al mismo tiempo impotencia, porque ellos seguían ahí, intactos, y yo, que solo dije la verdad, estaba en casa contando los billetes que me quedaban para llegar a fin de mes. Pero en medio de esa oscuridad me di cuenta de algo que me dolió más que el despido. Yo no había perdido, ellos sí, porque aunque ahora tuvieran poder, cargos, sueldos y cenas de empresa, también tenían algo más. Miedo, miedo de que alguien más hablara, miedo de que lo que yo supe saliera a la luz, miedo de que otra persona, con más pruebas, con menos escrúpulos, los expusiera. Entonces tomé una decisión. No iba a dejar que mi voz se apagara. Si esa empresa me había cerrado la puerta, yo iba a abrir otra. Empecé a escribir mi historia, desde el principio, con detalles, con fechas, con nombres codificados al principio, pero listos para revelar si era necesario. La publiqué en un blog anónimo. Pensé que no lo leería nadie, pero a los pocos días el tráfico empezó a crecer. Recibí correos, comentarios, gente que me decía, a mí me pasó algo parecido, gracias por contarlo. Yo también lo vi, pero nunca me atreví. Era increíble. Gente de otras empresas, de otros países incluso, compartiendo sus experiencias. De pronto no me sentí tan solo, porque había más personas allá afuera que también habían sido castigadas por decir la verdad. Y al leerme, se sentían comprendidas. Un periodista me escribió desde un medio digital. Me preguntó si quería contar mi historia de forma pública. Al principio dudé. No quería venganza, pero sí quería justicia, o al menos sacarle la máscara a los que siempre se salían con la suya. Y ahí estoy ahora, pensando si dar el paso o no. Porque aunque me echaron, aunque todos se hicieron los tontos, yo sigo aquí. Y todavía tengo voz. Volví a casa con una mezcla de impotencia, rabia y tristeza. Había perdido mi trabajo, pero lo que más me dolía era la forma en la que ocurrió. No fue por incompetencia, ni por faltas, ni por llegar tarde o cometer errores graves. Me despidieron por decir la verdad.
Y lo más desgarrador de todo era que todos los que me rodeaban en la oficina sabían lo que pasaba y eligieron callar. Durante los días siguientes, pasé por una especie de duelo. Me levantaba tarde, comía poco, evitaba mirar mi correo o entrar a LinkedIn. Sentía que había sido traicionado por un sistema en el que ingenuamente había creído. Yo pensaba que decir la verdad era lo correcto, que alzar la voz ante una injusticia era un acto noble. Pero parece que en el mundo corporativo es mejor ser indiferente que valiente. Después de una semana, decidí escribirle a Carla, una de mis compañeras más cercanas en la oficina. Siempre tuvimos buena relación, y aunque ella no dijo nada el día que me echaron, quería entender qué había pasado. «¿Podemos hablar?». Le escribí. Me respondió esa noche con un escueto de «Claro, llamémonos mañana». La llamada fue tensa. Carla me dijo que desde que expuse la situación de los desvíos de fondos, todo el equipo estaba asustado. Algunos temían perder sus puestos, otros simplemente no querían meterse en líos. Me confesó que varios sabían de las irregularidades, pero que ninguno pensaba hacer algo. ¿Y tú? ¿Tú sabías?, le pregunté con la voz quebrada. Hubo un silencio largo. Lo sospechaba, pero nunca lo confirmé. Pensé que si decía algo, terminaría como tú. Esa frase me dio un puñetazo en el estómago. Me quedé helado. Al final, todos habían optado por protegerse a sí mismos. Incluso Carla. La conversación terminó con una despedida incómoda. Cerré la llamada y me quedé mirando el techo como si buscara respuestas en él. Entonces empecé a preguntarme, ¿y si hubiera grabado esa reunión? ¿Y si tuviera pruebas más contundentes de lo que dije? ¿Podría exponerlo todo públicamente? Comencé a revisar mis correos antiguos, documentos, incluso capturas de pantallas de chats internos. Poco a poco armé un archivo. No era un expediente completo, pero sí había suficientes indicios de que algo no estaba bien. Entre ellos, sobresalía un Excel que mostraba una corrección contable extraña y un correo de Martín, mi ex jefe, pidiendo que nadie hiciera preguntas sobre esa transferencia. Estuve tentado a enviarlo todo a la prensa. Incluso redacté un correo para un periodista que cubría temas de corrupción empresarial. Pero algo me detuvo. No sabía si eso me traería más problemas legales, si me cerraría puertas en otras empresas o si simplemente terminaría en el olvido. En lugar de eso, me propuse hablar con alguien de más peso. Un exgerente de la empresa que ahora trabajaba en una compañía diferente y con quien alguna vez tuve una conversación profunda sobre ética laboral. Lo contacté, le conté lo ocurrido sin dar nombres. Me pidió que nos reuniéramos en un café. Esa conversación fue un punto de quiebre. Me escuchó con atención, revisó parte de la documentación que llevé y me dijo algo que me quedó marcado. Hiciste lo correcto, pero en el lugar equivocado. Me explicó que hay ambientes de trabajo donde la transparencia es valorada y otros donde molesta. Me aconsejó que no me culpara por lo que pasó, pero que también fuera estratégico si decidía avanzar con una denuncia. Me sugirió hacerlo bajo anonimato, a través de canales como la Unidad Anticorrupción del Estado o fundaciones que apoyan a whistleblowers, denunciantes. Esa noche, al volver a casa, sentí algo parecido a la calma, como si por primera vez en semanas hubiera una dirección clara a seguir. No quería venganza, quería justicia, pero sobre todo quería recuperar mi dignidad. Sin embargo, cuando empecé a mover hilos por fuera de la empresa, algo curioso ocurrió. Una de mis excompañeras, Daniela, me escribió, me pidió reunirnos. Accedí con desconfianza. Nos vimos en un parque. Llegaba nerviosa mirando hacia todos lados. Sé que te echaron por lo que dijiste y sé que fue verdad. Hay cosas que han seguido pasando y quiero ayudarte. No podía creerlo. Era la primera persona del equipo que se atrevía a romper el silencio. Me entregó una copia de un archivo confidencial que mostraba nuevas anomalías. Me dijo que no soportaba más ver cómo los de arriba manipulaban cifras, mientras los empleados comunes éramos los únicos en pagar las consecuencias. Volví a casa con el archivo en la mochila y el corazón latiendo como tambor. Sabía que esto podía cambiarlo todo. Pero también sabía que si daba el siguiente paso, ya no habría vuelta atrás. Pasé esa noche casi sin dormir. La carpeta que me entregó Daniela estaba sobre la mesa del comedor abierta, con varias hojas subrayadas y otras escritas a mano. Era información fresca, clara, comprometida. Ya no eran solo suposiciones ni interpretaciones personales. Era evidencia. Movimientos bancarios que no cuadraban, pagos autorizados sin respaldo, contratos firmados con empresas fantasma. Todo con fechas, montos, firmas. Y lo más inquietante, algunos de esos documentos tenían como firmantes a los mismos que me habían echado. La mañana siguiente me levanté con una idea fija. No podía dejarlo guardado.
Ya no era solo por mí, era por todos los que seguían en esa oficina mirando hacia otro lado, por miedo o por costumbre, pero también por los que alguna vez creyeron que hacer lo correcto no debía costarte trabajo. Volví a contactar al exgerente con quien hablé días atrás. Esta vez le llevé todo el material. Lo revisó con calma, sin interrumpirme. Cuando terminó respiró hondo y me miró con seriedad. Esto puede explotar y fuerte, pero tienes que hacerlo bien. Hay formas seguras de entregarlo sin exponerte. Me dio el contacto de una organización que asesora a denunciantes en temas de corrupción empresarial. Les escribí y en menos de 24 horas tenía una videollamada agendada con uno de sus abogados. Durante la conversación, me explicaron los pasos para presentar una denuncia formal ante la unidad de análisis financiero, de manera anónima, y también cómo alertar a la superintendencia correspondiente. Me ofrecieron respaldo legal y protección de identidad. Me sentí, por primera vez, acompañado. Mientras todo esto ocurría, la información empezó a filtrarse. No por mí, sino por Daniela. Me escribió un mensaje críptico. No soy la única que está cansada de esto. Al parecer, ella había hablado con otros colegas y la culpa colectiva empezó a hacer ruido. Uno tras otro comenzaron a aparecer mensajes en mi bandeja de entrada. Correos con asuntos como, yo también vi cosas. Esto no está bien. Te apoyamos aunque sea en silencio. Algunos incluían documentos, otros testimonios. Había incluso capturas de pantalla de chats internos donde se hablaba de cómo tapar el escándalo que yo había iniciado. Sentí una mezcla rara de alivio y rabia. ¿Dónde habían estado cuando más los necesité? ¿Por qué ahora sí hablaban cuando yo ya estaba afuera? Pero no me detuve a juzgarlos. Tal vez ese era el efecto dominó que hacía falta. Tal vez alguien debía caerse primero para que los demás se atrevieran a pararse. Con toda esa nueva información armé un dossier. Era un documento de más de 40 páginas. Incluía fechas, nombres, firmas, comparaciones de cifras y una cronología de hechos desde que me enteré de las irregularidades hasta el día que me echaron. Todo estaba respaldado con archivos adjuntos. Lo subí al canal de denuncias anónimas sugerido por la organización y recibí acuse de recibo en menos de un día. Una semana más tarde se desató el huracán. Primero fueron rumores, luego silencios incómodos en redes sociales. Finalmente, una noticia pequeña apareció en un medio digital especializado en negocios. Investigan presuntas irregularidades en firma del rubro tecnológico. No se mencionaban nombres, pero los que sabíamos del tema entendimos inmediatamente de qué empresa hablaban. El impacto fue inmediato. El correo que antes usaba con dominio de la empresa fue cerrado finalmente. Me bloquearon de sus redes internas y varios contactos dejaron de seguirme. Pero al mismo tiempo, recibí mensajes de desconocidos que me agradecían por haber tenido el valor de denunciar. Un periodista me contactó. Había recibido el mismo informe, aparentemente desde otra fuente. Quería entrevistarme. Le dije que no podía. Al menos no con mi nombre. Pero acepté colaborar off the record. Le conté todo. Los desvíos, los silencios, el despido, las amenazas veladas. La nota que publicó una semana después fue demoledora. Con el título El precio de decir la verdad, cómo una denuncia interna destapó millones en fraudes, el artículo revelaba detalles que solo alguien desde dentro podía conocer. No mencionaba mi nombre, pero relataba con precisión quirúrgica lo que había ocurrido. Y lo más importante, abría la puerta para que otras personas se sumaran. Esa misma semana me llamó Daniela. Estaba temblando. Me citaron a declarar. Dicen que hubo una denuncia formal y están investigando. ¿Crees que me despidan? No lo sé, le dije. Pero lo que hiciste fue lo correcto. Y si te despiden, yo me encargaré de que se sepa. No estás sola. Lo mismo le dije a un tercer compañero que me escribió después, pidiéndome consejo. El miedo comenzaba a romperse y en su lugar aparecía algo nuevo. Dignidad. Yo aún estaba sin trabajo, y mis ahorros empezaban a flaquear. Pero por primera vez desde que todo empezó, dormía bien, con la conciencia tranquila, con la certeza de que no me había quedado callado. Una noche, revisando el LinkedIn, vi una publicación de Martín, mi ex jefe. Era un texto motivacional, de esos plagados de frases vacías sobre el liderazgo y valores. No pude evitar reírme con amargura, porque detrás de esa fachada de profesionalismo y éxito, ahora había una investigación en curso, correos filtrados y varias miradas que ya no lo veían como antes. No respondí. No le escribí. No lo expuse públicamente. Ya no lo necesitaba hacer. La verdad ya estaba caminando sola.
Después de mi despido, las cosas no se detuvieron ahí. Pensé que alejarme de esa oficina sería una especie de alivio, una pausa forzada para recuperar el aliento. Pero no fue así. Las secuelas comenzaron a manifestarse como un eco constante de injusticia que me seguía a todas partes. Lo primero fue la reputación. El mundo laboral es pequeño cuando se trata de rumores. Apenas una semana después, empecé a recibir respuestas frías en las entrevistas. Algunas empresas simplemente dejaban de escribirme luego de ver en qué empresa había trabajado antes. Un par me hicieron preguntas sutiles, disfrazadas de curiosidad inocente. ¿Cómo era el ambiente allá? ¿O por qué te desvinculaste? Yo intentaba mantenerme profesional, pero era obvio que había algo que los hacía dudar. Una noche, revisando mi correo, encontré un mensaje anónimo. No decía mucho, solo: ten cuidado en quien confías. No todos los que parecen de tu lado lo están. No sabía si era una amenaza, una advertencia o una broma pesada, pero me dejó intranquilo. ¿Sería alguien del mismo equipo? ¿Alguien que vio lo que pasó y no se atrevió a hablar? Decidí contactar a alguien con quien había trabajado durante años. Carolina. Ella era de las pocas personas que me había mostrado su apoyo durante mi salida. Le pedí reunirnos para hablar. Nos vimos en una cafetería discreta, en una tarde gris que parecía perfecta para ese tipo de conversaciones incómodas. Apenas nos sentamos, noté su expresión nerviosa. Estaba inquieta, como si tuviera ser vista. ¿Qué pasa, Caro?, le pregunté. No debí venir, susurró. Pero no podía dejarte sin saber lo que está pasando. Me contó que, tras mi despido, circularon correos internos justificándolo con una narrativa falsa. Dijeron que había tenido actitudes hostiles, que generaba conflictos, incluso que tenía una denuncia por acoso. Una mentira tras otra. Carolina sabía que nada de eso era cierto, y le dolía ver cómo mi nombre era arrastrado por el barro. No están cubriendo sus errores contigo. No quieren que nadie más hable. Así espantan a cualquier otro que intente denunciar lo que hiciste tú, me explicó. Ese día, me fui con una mezcla de rabia e impotencia. ¿Cómo podía limpiar mi nombre si ni siquiera sabía de qué me estaban acusando exactamente? Sentí que estaba atrapado en una red invisible donde cada intento de salir me enredaba más. Pasaron los días y decidí tomar una decisión drástica. Ya no se trataba solo de mí. Si yo no hablaba, si no contaba lo que pasó, ¿cuántos otros pasarían por lo mismo en silencio? Preparé un documento detallado, con fechas, correos impresos, grabaciones de reuniones, porque sí, había empezado a grabarlas cuando sentí que algo no estaba bien. Y lo envié a la prensa local. No esperaba mucho, pero necesitaba intentarlo. A la semana siguiente, un medio digital publicó una nota titulada «Funcionario denuncia corrupción interna tras despido sospechoso». No usaron mi nombre, pero los detalles eran suficientes para que los involucrados supieran de qué se trataba. Y entonces todo explotó. Nunca imaginé que un simple artículo en un medio digital generaría tanto ruido. No era un medio masivo, ni mucho menos conocido por destapar grandes escándalos, pero en cuestión de horas la nota se volvió viral en redes. Algunos la compartían con indignación, otros con escepticismo. Incluso hubo quienes comentaban con nombres clave, insinuando que sabían exactamente de qué empresa hablaba el reportaje. El golpe más fuerte fue para ellos. Para esa cúpula que había preferido silenciarme antes que asumir sus errores. De pronto, lo que habían mantenido bajo la alfombra se transformó en un escándalo incómodo. Varios empleados comenzaron a escribir en foros anónimos, aportando detalles, confirmando prácticas indebidas e incluso filtrando imágenes de documentos internos que probaban decisiones cuestionables. Y aunque mi nombre no aparecía en la nota, la presión fue tal que se filtró. Me llamaron excompañeros.
Algunos para felicitarme por tener el valor de hablar, y otros simplemente para advertirme. Estás jugando con fuego, me dijo uno por WhatsApp. Ellos no se van a quedar quietos. Y tenía razón. Esa misma semana recibí una carta de amenaza legal. Me acusaban de difamación, uso indebido de información confidencial y daño a la imagen corporativa. Me estaban demandando, no por lo que había hecho, sino por haberme atrevido a contar lo que ellos intentaron enterrar. Estuve a punto de colapsar. No tenía abogado, ni los recursos para enfrentar una batalla legal contra una empresa que sí los tenía. Me sentí de nuevo como al principio, solo, agotado, derrotado. Pero justo cuando pensaba en rendirme, recibí un mensaje de alguien inesperado. Era Sofía, una exgerente de recursos humanos que había renunciado justo antes de mi despido. Nunca entendí por qué se fue de un día para otro. Me pidió vernos. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos del centro. Renuncié porque me obligaron a cubrir lo que pasó contigo. No quise hacerlo y preferí irme. Guardó silencio unos segundos y luego sacó un pendrive de su bolso. Aquí tienes. Grabaciones, documentos internos, correos, todo lo que prueba que sabían que tú decías la verdad. Todo lo que muestra cómo manipularon las cosas para callarte. Yo no podía creerlo. Temblaba. Sentía que después de tantos meses de lucha, alguien por fin me extendía una mano real. ¿Por qué ahora?, le pregunté. Porque vi tu nota y porque nadie debería pagar por decir la verdad. Con ese material fui directo con un abogado que me recomendaron en una ONG de defensa laboral. Cuando le mostré todo lo que tenía, su reacción fue clara. Con esto no solo puedes defenderte, puedes ganar. Iniciamos una contrademanda. No quería dinero, no quería venganza. Solo quería que se supiera la verdad y limpiar mi nombre. Pero el proceso no fue rápido. Cada semana era una nueva estrategia de sus abogados para desprestigiarme, retrasar audiencias o desacreditar las pruebas. Durante ese tiempo mi vida personal se fue desgastando. Dejé de buscar trabajo. Me sentía marcado, como si llevara una etiqueta invisible en la frente que decía problemático. Las deudas comenzaron a acumularse. Vendí cosas. Dejé mi apartamento. Me fui a vivir con mi hermana por un tiempo. Me odiaba por haber sido tan ingenuo. Por creer que hacer lo correcto me dejaría dormir tranquilo. Pero justo cuando todo parecía perdido, algo cambió. Una periodista de un medio nacional me escribió. Había seguido el caso desde que apareció la primera nota. Me ofreció hacer una entrevista extensa, con mi testimonio completo, respaldado por pruebas. Yo dudé, pero acepté. Era la única forma de llegar más lejos. Una semana después, el reportaje salió en televisión y en línea. Se titulaba Silenciados por decir la verdad. El costo de denunciar en el mundo laboral. Mi rostro apareció, mi voz también. El miedo fue inmenso, pero el apoyo que recibí superó todo. Gente de todo el país comenzó a escribirme. Personas que vivieron cosas similares. Otros que por primera vez se animaban a contar su historia. Y ahí entendí que mi lucha no era solo mía. Faltaba una última batalla, la audiencia final, la que definiría si me iban a pagar por daños, si me limpiarían públicamente o si todo había sido en vano. El día de la audiencia final llegó como un suspiro contenido por meses. Entré a la sala, con el corazón acelerado, sintiendo que llevaba el peso de una batalla que no había buscado, pero que me había tocado enfrentar. Frente a mí, los representantes legales de la empresa no mostraban emoción alguna.
Ni rastro de culpa, ni un atisbo de humanidad. Solo abogados fríos preparados para defender el silencio. El juez repasó cada documento, escuchó cada argumento. Mi abogado presentó los correos filtrados, las grabaciones, los testimonios. Sofía incluso aceptó testificar, aún sabiendo que eso podría costarle futuros empleos en el rubro. Fue valiente, más de lo que muchos se atreven a hacer. Durante el juicio hubo momentos tensos. Me acusaron de desleal, de violar acuerdos de confidencialidad. Pero también quedó claro, con pruebas, que esas cláusulas se habían usado para encubrir prácticas cuestionables, no para proteger ningún secreto legítimo. Después de horas llegó el veredicto. El tribunal concluye que el despido del señor fue injustificado, motivado por represalias a su denuncia interna. La empresa deberá indemnizarlo por daño moral, daño laboral y rectificar su historial profesional en todos los registros donde figure como desvinculado por conflicto interno. Lo escuché, pero me costó procesarlo. No salté de alegría. No hubo aplausos, solo un silencio que sentí como un suspiro de justicia. Habían pasado más de 9 meses desde aquel día en que me echaron por decir la verdad. 9 meses de angustia, de soledad, de cargar con el estigma de ser el conflictivo. Pero al final lo logré. No gané solo un juicio, gané algo más valioso, la posibilidad de recuperar mi voz, de volver a mirar a la gente sin tener que justificarme. Poco tiempo después, varios medios volvieron a cubrir el caso. La empresa intentó apelar, pero ya nadie les creía. Incluso hubo despidos dentro de la directiva. Algunos renunciaron por presión, otros simplemente desaparecieron del mapa público. Yo decidí no volver a trabajar para una empresa tradicional por un tiempo. Comencé a dar charlas en universidades, asesoré a otros que habían vivido lo mismo. Transformé mi experiencia en algo útil. No para ser un mártir, sino para mostrar que sí se puede hablar aunque cueste. ¿Dolió? Sí, mucho. ¿Me arrepiento? Jamás. Porque a veces la verdad tiene un precio, pero también una fuerza que aunque se demore, termina por hacerse escuchar. Y si tú estás viendo esto y te pasó algo parecido, quiero decirte algo. No estás solo. Tu voz vale. Tu dignidad vale. Y aunque el camino sea largo, no estás loco por exigir respeto. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Subimos relatos reales como este cada semana, para que nunca olvidemos lo que pasa entre líneas. Activa la campanita y acompáñanos en cada historia. Gracias por escuchar y por no callar.